Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Mm, Bueno, acabo de empezar en directo y bueno, esperando a ver si se une alguien para empezar a explicar un poco sobre, sobre lo que es la terapia biodinámica craniosacral. Eh, Voy a esperar algún minutito. Si alguien quiere ir comentando alguna cosa o quiere hacer alguna pregunta, podemos contestarla después, más adelante. Incluso si estás viendo el vídeo en diferido, pues puedes hacer tus preguntas también debajo en los comentarios, que yo en cuanto lo vea puedo contestar o intentar contestar lo antes posible. ¿De acuerdo? Bueno, estoy muy contenta, estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que hago un directo y bueno, tengo que confesar que hoy es un día muy especial para mí porque mañana empiezo una nueva vuelta al sol. Entonces esta es la última noche de esta vuelta que he dado este año. Y mañana sí, mañana es mi cumpleaños. Entonces es muy especial para mí el haber empezado a hacer estos directos precisamente hoy. Y bueno, pues nada, pues si eso voy a empezar a contar un poquito y bueno, y luego si más adelante alguien quiere preguntar alguna cosa, pues yo iré mirando, iré contestando. Os pido un poquito de paciencia porque es la primera vez y a lo mejor, pues bueno, me aturullo un poco o alguna cosa. Pero bueno, muy bien. Pues hoy quería comentar sobre todo un poco sobre esta maravillosa terapia que yo practico, porque, bueno, para mí es una terapia que es muy especial. Llegó en un momento en mi vida de un gran cambio y supuso un antes y un después para mí. Y es una terapia que es muy poco conocida. Muchísima gente la llega a confundir incluso con el Reiki. Y no digo que no puedan tener alguna similitud, pero en el fondo no es lo mismo y son totalmente diferentes. La terapia biodinámica craniosacral, este nombre tan largo y tan esto, es una técnica que proviene de la osteopatía y proviene de la base de esta frase que dice: en toda vida hay movimiento, donde no hay movimiento aparece la enfermedad. Y esa de alguna manera es la base de esta terapia, ¿no? Aunque parezca mentira, aunque nos sea difícil de entender, nuestros huesos también se mueven, a pesar de que parece que estén fijos ahí dentro de nuestro cuerpo, también se mueven, tienen un movimiento muy sutil. Eso lo descubrió el doctor Sutherland, observando sobre todo los huesos del cráneo y experimentando sobre ellos. Y entonces le llevó a darse cuenta de que había un movimiento de fondo que él lo llamó el aliento de vida. Y ese es el movimiento que hace el líquido cefalorraquídeo dentro de nuestra columna vertebral. Tiene un movimiento rítmico y ese es el primer movimiento real que se origina en el feto cuando comienza la vida.
Por eso se le llama el aliento de vida, porque es ese primer movimiento, ese primer ritmo que hace que se produzca la vida y que se genere todo el cuerpo alrededor del sistema nervioso, que es el centro de la vida. A este también se le llama, igual que se le llama el aliento de vida, también se le puede llamar la respiración primaria. Con esta base, con esto que os estoy explicando, se podría decir que, bueno, se podría decir, no, según esto que os estoy diciendo, que es ese ritmo, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo conforme sube al cráneo y baja al sacro. Esta técnica se basa en escuchar, en sentir ese preciso movimiento, ¿vale? Entonces, de una manera muy sutil, porque no es invasiva esta terapia, entonces, de una manera muy sutil, colocando las manos, se llega a sentir ese movimiento del sistema nervioso y el terapeuta que está escuchando siente y nota las diferentes restricciones, las tensiones que se reflejan en el sistema nervioso. Porque, bueno, como todos sabéis, bueno, supongo que todos lo sabréis ya, todo el cuerpo, todo está conectado. Al final todo es un reflejo de todo. Vale. A ver cómo explico esto, ¿no? Todos hemos oído hablar de la reflexología podal, por ejemplo, o de la auriculoterapia o de otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en los pies se encuentra todo el cuerpo y a través de tocando diferentes puntos del pie se pueden tocar todas las partes del cuerpo. Pues al final esto es lo que me refiero como que todo está en todo. Entonces, evidentemente, en nuestro sistema nervioso, en nuestra columna vertebral, también está todo el cuerpo incluido. De ahí, evidentemente, salen los nervios, entonces todos los nervios van a todo el cuerpo y reciben todas esas diferencias, tensiones, todos esos desequilibrios que se pueden originar en el cuerpo. Y entonces se pueden sentir desde el sistema nervioso, incluso se pueden sentir desde cualquier parte del cuerpo. Y esta sería un poco la base de la terapia, ¿vale? Esa escucha del sistema nervioso, de ese ritmo que tenemos en el cuerpo, cómo es su potencia, cómo se siente este ritmo, ¿no? Si va muy flojito, si es fuerte. Y luego a través de ese ritmo también podemos escuchar lo que nosotros llamamos las mareas. Si alguna vez oís hablar de las mareas, refiriéndonos en terapia, también se refiere a esto, ¿no? Ese ritmo de fondo que tenemos, que se siente como una marea que va y viene, ¿vale? Bueno, espero que esto os ayude a entender un poquito más. Esto entonces, lo que hace el terapeuta realmente es sentir ese movimiento con las manos, sentir cómo se mueve el cuerpo entre sus manos, en sus dedos. Siente cómo se mueve el cuerpo en sí, no, o sea, el cuerpo internamente, ¿no? Desde el interior. Es escuchar el interior del cuerpo y sentir lo que está pasando ahí dentro para poder acceder a esos puntos y poder darle abrir la posibilidad del reequilibrio, ¿vale? Bueno, un poco, esto podría ser más o menos una explicación de lo que es la terapia biodinámica craneosacral, aunque seguramente la explicación se podría hacer mucho más larga. Pero bueno, tampoco me quiero alargar mucho, quiero hacerlo sencillo, fácil, que podáis entender y podáis comprender perfectamente lo que es, ¿vale?
Bueno, pues ahora qué más os puedo explicar. Pues a ver, ¿cómo se produce una sesión de cráneo sacral? Pues una sesión de cráneo sacral se empieza en el momento en que la persona llega a la consulta llega al terapeuta y se inicia una pequeña conversación. El terapeuta ahí ya empieza a observar a esa persona, cómo se mueve, cómo habla, cuál es su postura corporal, cómo camina, y se establece una pequeña conversación un poco de cuáles son las razones por las que ha acudido, qué es lo que le pasa, cuáles son lo que necesitaría, lo que le gustaría llegar a conseguir de la terapia. Y el terapeuta también pues, le puede explicar un poco cómo funciona y darle confianza, sobre todo para que se relaje, para que pueda tener una buena sesión de cráneo sacral. Entonces luego se procede a colocar a la persona en la camilla en una postura lo más cómoda posible. Normalmente, la mayoría de las veces acostada boca arriba. Se le ponen cojines debajo de las rodillas para que no se le carguen los riñones o la espalda. Si necesita un cojín en la cabeza, para el cuello, un poco. Si hace fresquito se le tapa. Es decir, se produce una postura lo más cómodo posible y lo más relajada posible, que la persona se sienta súper cómoda, súper a gusto y súper acogida. Y que no lleve nada que le apriete. Por ejemplo, si lleva el cinturón o lleva alguna prenda o alguna cosa que le apriete mucho, que pueda llegar a ser molesto, pues se puede aflojar o quitar para que la persona esté lo más cómoda posible. Si puede ser, en ocasiones se recomienda que vayan con ropa cómoda. Vamos, casi como si fuera a dormir, pero no dormimos. Pero bueno, sí, se intenta que la persona esté lo más cómoda posible, porque al final se trabaja desde la relajación. ¿Vale? Entonces, una vez que la persona está acomodada en la camilla, entonces en una posición, el terapeuta procede a avisar que va a empezar la sesión, se le da algunas indicaciones, un poco de respira profundamente, escucha tu respiración a lo mejor, o siente tu cuerpo. Bueno, depende del terapeuta, cada uno un poco, pues, pero bueno, se puede dar algún tipo de indicación de estas para que la persona se relaje. Y luego se informa de que se va a proceder a empezar, que va a colocar las manos. Y entonces coloca sus manos. Disculpad. En la posición que el terapeuta crea más conveniente o que le resulte más cómoda, para proceder a empezar con la escucha del sistema nervioso de la persona que está en la camilla. Y conforme se va escuchando, pues bueno, se va sintiendo. No hay ninguna indicación en la que diga que no se puede hablar o no se puede comentar nada en esta terapia. Evidentemente se puede hablar. Por norma general, el terapeuta intenta hablar lo menos posible. Pero si hubiera cualquier comentario, cualquier cosa que se necesitara decir, se dice, no hay ningún problema. Si la persona acostada en camilla hay un momento que nota alguna sensación extraña o una molestia o lo que sea, lo puede comunicar, lo tiene que comunicar. Es bueno que lo comunique, porque así el terapeuta puede proceder a subsanar esa incomodidad o a cambiar de posición o lo que sea. ¿Vale? Entonces, se inicia la escucha y en algún momento, dependiendo de lo que el terapeuta considere necesario y dependiendo también de las razones por las que la persona haya llegado a la consulta, se pueden cambiar las manos a diferentes partes del cuerpo para sentir más en concreto a lo mejor una zona con una tensión en concreto o una zona que haya algún daño o alguna cosa. Entonces se puede ir directamente a esa zona para trabajar directamente en ese punto,
o bueno, o depende de cómo se considere y cómo se sienta. Que al final esto es una terapia muy sensitiva, ¿no? Es de sentir, de escuchar, y entonces no todas las sesiones son iguales, evidentemente no hay ni una que sea igual, cada una es diferente totalmente. Y es mucho de conforme se perciba en ese momento. Se puede ir cambiando de posiciones y de formas de escucha. Y nada, y cuando hay un cambio de posición, de que las manos las cambias a lo mejor de la cabeza y vas a ponerlas en el sacro, pues se comunica, en ocasiones, dependiendo, se comunica al paciente, voy a cambiar la posición, voy a ponerla aquí, si hay alguna molestia, lo que sea. Y al finalizar, pues muy poquito a poco, de una manera muy suave, se retiran las manos y se le deja espacio a la persona para que pueda volver a él, ¿no? pueda volver a la conciencia y empezar a moverse poquito a poco. Y entonces se le deja ese espacio a la persona para que pueda recuperar su estado habitual. Y en esto más o menos consistiría lo que es una sesión de craneosacral. Bueno, ¿qué se puede llegar a sentir en una sesión de craneosacral? Pues bueno, cada uno cada uno puede percibir muchísimas cosas porque depende mucho de cada persona, del momento en el que esté, de cómo se encuentra a la hora de llegar a una sesión. Y se pueden sentir muchísimas cosas, muchísimas. Hay gente que simplemente dice que simplemente nota que se relaja muchísimo. Sí que es verdad que se llega a una relajación muy profunda y si realmente te dejas llevar por ese estado de relajación, y por eso sí que se puede llegar a una profundidad que da la sensación de casi como que se duermen, ¿no? Hay muchísima gente a lo mejor, sobre todo al principio, ¿no? que todavía les cuesta conectar a lo mejor con su cuerpo, si se dejan llevar simplemente dicen, uff, es como me he dormido, ¿no? No he perdido la conciencia y no sé muy bien lo que ha pasado. Pero bueno, se puede sentir de todo. Hay gente que puede tener recuerdos, puede tener visiones, o puedes conectar con algún sentimiento, con alguna emoción, se pueden liberar muchísimas cosas. Al final es una terapia que es una terapia holística porque abarca tanto a nivel físico como mental como emocional. Y entonces, es una terapia integral. Y entonces, al ser tan integral, la persona puede llegar a sentir muchísimas cosas. Desde luego, la relajación es la primera, la principal, ¿no? Es en lo que se llega a sentir esa relajación tan profunda. Pero luego, pues eso, se pueden llegar a sentir muchísimas más cosas, dependiendo de cada uno. Hay veces que puedes llegar a notar incluso cómo se te mueve alguna vértebra, ¿no? Como es de que se recoloca, se puede llegar a sentir ese movimiento del hueso de la columna, ¿no? Cómo se ha recolocado en su sitio. Y bueno, pues eso. Por eso para mí es una terapia tan maravillosa, porque además es que abarca tanto que dependiendo de cada persona y dependiendo de tanto, puede servir para muchísimas cosas, ¿no? Es muy bonita desde esa sensibilidad que tenemos, ¿no? Que la trabajamos, es muy eso. Una de las cosas que la mayoría de la gente suele preguntar a la hora de cuando se acaba una sesión es un poco ¿qué has sentido tú, ¿no? El terapeuta. ¿Qué es lo que siente un terapeuta? ¿Qué es lo que la persona puede llegar a sentir eso? Y eso, evidentemente, como igual que cualquier persona, con el terapeuta pasa lo mismo. Depende muchísimo de cada uno.
Hay gente que, bueno, pues por sus dones, pues eso puede llegar a sentir muchísimas cosas, o puede llegar a tener visiones, o puede llegar a tener intuiciones o cosas, y hay gente que no, que simplemente hace la terapia, siente la energía o siente lo que sea y ya está. No hay en sí algo depende de cada persona y cada terapeuta. Desde luego lo que sí que se escucha, lo que sí que siente un terapeuta es ese ritmo, que es al final lo que vamos buscando desde el inicio de la terapia, ¿no? Buscamos ese ritmo, lo sentimos cómo se mueve los huesos del cráneo, por ejemplo, cómo se mueven las fascias, cómo se mueven los órganos, cómo se mueve todo el cuerpo por dentro. Bueno, para mí es mágico, ¿no? El sentir cómo se mueve todo por dentro, todas las membranas, todos los nervios, y es fascinante el poder sentir todo eso simplemente con un toque súper suave, sin presión, sin dolor, en cualquier parte del cuerpo. Y bueno, y dependiendo evidentemente de la parte del cuerpo en la que toques o de lo que estés trabajando en ese momento, se pueden llegar a sentir muchísimas cosas también. El terapeuta también puede llegar a sentir ese movimiento a lo mejor de algún hueso, de la columna. A veces se puede sentir como si fuera un burbujeo, o se puede sentir alguna tensión, alguna vibración, y se desarrolla mucho esa capacidad, ¿no? Entonces, principalmente eso es lo que solemos sentir los terapeutas. Y después, aparte, depende de cada uno sus virtudes, y se pueden llegar a sentir muchísimas, o se pueden ver cosas. Yo concretamente, para que estéis tranquilos a lo mejor, o no tengáis ningún problema algunas personas, yo concretamente siento mucho la energía de las personas, ¿no? Es como que siento cuando los estoy tocando, es como siento mucho esa descarga de energía que se produce, y de alguna manera pues como que se transmuta, ¿no? A través de mí, esa energía se traspasa. Y bueno, no sé qué más así un poco comentaros de todo esto que estoy hablando. Si tenéis alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, podéis ponérmelo aquí en los comentarios, o incluso, bueno, como he dicho antes, si lo estáis viendo diferido, podéis ponerlo también en los comentarios de abajo. Yo cuando pueda lo contestaré. A ver. Sí que me gustaría comentar, por ejemplo, por lo que hemos dicho, por lo que he comentado antes de la marea, ¿no? Para mí, cuando estoy en una sesión de cráneo sacral y estoy en contacto con la otra persona, la marea es como que es cuando llegas a entrar como en una conexión con esa otra persona, ¿no? Es como si, de alguna manera, como si te unieras a ella y fueras una prolongación de esa persona, ¿no? Y entonces cuando sientes ese ritmo y esa marea, es como si también te inundara a ti, ¿no? Y te sientes un poco como que viene y se va, que viene y se va, y te mece, te mece a ti también como terapeuta, te mece igual que él mece a la otra persona, a ti también, y ese ritmo pues también se siente, ¿no? Y como terapeuta puede llegar a ser muy, bueno, para mí lo es muy relajante también, ¿no? Cuando haces terapia, el poder hacer terapia que no es sacral y sentir esa relajación de la persona también resulta muy relajante para mí como terapeuta, y resulta muy agradable. Resulta muy agradable. Bueno, continúo en un poco como comentando un poco qué es, para qué nos puede servir un poco, ¿no? En qué nos puede ayudar esta terapia, en qué nos puede ayudar esta terapia cráneo-sacral.
Pues, a ver, como ya he dicho, es una terapia que es integral, que nos puede ayudar tanto en procesos físicos como emocionales como mentales. Y ya que en el fondo nos conecta con nuestro cuerpo y nos conecta con todo, ¿no? Y tomas conciencia de él, lo escuchas, lo sientes y te comunicas con él desde la relajación. Entonces llega muy profundamente a todas estas cosas, a todas las partes a todas las partes de ti, ¿vale? Como ya se está demostrando, como ya se ha demostrado, la mayoría por no decir todas, la mayoría de las enfermedades, de los problemas físicos que llegamos a tener, vienen producidos por emociones retenidas, por emociones mal gestionadas. Entonces, claro, cuando hablamos de todas estas cosas, evidentemente, cuando tratamos desde la craneosacral, evidentemente también estamos tratando esas emociones bloqueadas, estamos tratando el origen de donde se han estancado esas emociones y podemos llegar a liberarlos de forma suave sin que sea traumática para la persona. Y entonces la persona puede tomar conciencia de esa tensión y darle ese espacio que necesita para poder sanar, relajarse y volver a su equilibrio y a su origen. ¿Vale? Entonces, por todo esto mismo, esta terapia, esta técnica, sirve para muchísimas cosas. Está demostrado que sirve incluso para depresiones, para gente con estrés, para ataques de ansiedad, para todo lo que son problemas físicos, desde una tortícolis, un esguince, una dolencia de alguna parte del cuerpo, dolor a lo mejor lumbar o de columna. Calma mucho los dolores, ayuda mucho porque como se relaja tanto el cuerpo, puede llegar a calmar mucho lo que es el dolor. Y está muy indicado para todo ese tipo de patologías o dolencias en las que la persona no puede ser manipulada, ¿vale? O sea, esas personas que dicen, no, es que yo no puedo ir al masajista porque es que no me pueden tocar. No, yo es que no puedo ir no puedo ir a hacerme nada porque a la mínima que me tocan casi que me hacen más daño que bueno, que me alivian, ¿no? Entonces, para todas esas personas que tienen este tipo de dolencias, es súper recomendable la terapia craneosacral, súper recomendable, además de verdad, porque es que como no es invasiva, como no toca directamente, como no hay presión, entonces se actúa desde la relajación, puede llegar a producir una gran sanación en ese sentido. Y sí y con este tipo de personas sí que se puede hacer la terapia craneosacral. No hay ninguna contraindicación. Y las personas que suelen venir con algún tipo de dolencia como estas reconocen que sienten un gran alivio y que se sienten mucho mejor después de una sesión de craneosacral. Y si tú, a pesar de todo esto, con algún tipo de dolencias de estas, acudes reiterativamente, acudes continuamente de vez en cuando a una sesión de craneosacral, pues poco a poco con el tiempo vas a notar mucho la diferencia, te vas a sentir muchísimo mejor y vas a notar grandes cambios en ti, a nivel tanto físico, como emocional, como mental. Hay como poco a poco se va a ir todo reequilibrando y recolocando en su sitio y el cuerpo siempre tiende al equilibrio y tiende a restablecer la salud. Al final es que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza es súper sabia y entonces si le dejamos el espacio que necesita, él poco a poco puede volver al origen y a sentirse bien.
Y bueno, pues eso, como voy diciendo un poco, es eso. Cuando después de una sesión de cráneo sacral, la gente cuando sale se siente mucho más relajada, con la mente despejada, como que se siente que se ha quitado un peso de encima, que siente que se encuentra más liberada, que se encuentra mucho mejor. Puede llegar a notarse que, por ejemplo, que duerme muy profundamente y que tiene un sueño reparador. Pueden llegar a notar que como que como la pesadez a lo mejor está de los hombros que solemos tener, de las cargas diarias, como que se nos descarga un poquito, que ya no tenemos ese pesado, o en la barriga a lo mejor, sí, solemos tener esas sensaciones a lo mejor de tensión en la barriga, o eso también como que se quita un peso de encima, podemos sentir, se siente como desbloqueos, ¿no? Entonces, incluso puedes sentir una recarga de energía, ¿no? Al mismo tiempo que nos quitamos peso, hay como un chute de energía, ¿no? De salir de eso y bueno, y sentirte ligera, y que en ese momento como que puedes con todo, ¿no? Como que puedes hacer cualquier cosa porque en ese momento te has quitado el peso que tenías encima, te sientes ligera, te sientes con energía y puedes afrontar tu día a día con otra perspectiva, ¿no? Con otra energía y por eso mismo es por lo que yo digo que de alguna manera la terapia biodinámica cráneo-sacral nos puede cambiar la vida, porque venir a una sesión y salirte con esa sensación, ¿no? de ligereza, de libertad, de descarga, pues es muy, muy agradable y es genial, ¿no? Y hay mucha gente que es un poco como decir, es que cada X tiempo siento esa necesidad de hacer una sesión para eso, para recargarme, ¿no? Para descargar y recargarme de esa energía positiva de poder con todo en el día a día. Y sobre todo, el acudir a una sesión de terapia cráneo-sacral hay que tenerlo en cuenta como que es un momento para ti. Es un momento que tú te dedicas a ti mismo, en el que no existe nadie más que tú y en el que vas a sentirte, a sentir tu cuerpo, a sentir cómo estás, a relajarte y a cuidarte, sobre todo a cuidarte. Una sesión de cráneo-sacral dura apenas 1 hora y es ese momento que todos necesitamos de desconexión. Por eso lo recomiendo reiterativamente, porque si lo pruebas vas a ver que de verdad vas a sentir que es un antes y un después en esto, ¿no? O sea, en ese día vas a sentir como que hay un reset antes de una terapia y después de ella. Hay un reseteo. Y bueno, y desde este punto, pues todo se ve totalmente diferente, ¿no? El poder, cuando después de acudir a la terapia, ¿no? Y el poder hacerlo de vez en cuando uno lo necesite, tampoco es necesario si no tienes... es que incluso si no tienes ningún problema así físico importante, ni tienes ninguna de eso, simplemente el tomarte un momento para ti, para acudir a una sesión, a relajarte, pues como el que se va a dar su masaje o el que se va a un balneario o eso, ese momentito. Si además tienes algún terapeuta cerca de tu casa que dices, es que es pim pam, en un momento estoy ahí y en 1 horita sales de allí y sales nueva, sales mejorada. Y es súper recomendable. Cada X tiempo, dedicarte ese momentito para ti, para volver a ser tú, para volver a sentirte, para recuperarte, para poder continuar con tu día a día. Cada día se recomienda más, todos los médicos y los terapeutas, toda la gente cada vez lo recomienda más, el dedicarte ese momento para ti. Pues yo te invito
a dedicarte este momento para ti, a acudir a una sesión de terapia canal sacral. Si quieres acudir conmigo, estoy disponible. Y puedes contactar conmigo desde aquí, desde Instagram o incluso por WhatsApp. Y estaré encantada de poder atenderte y poder hacer una sesión contigo. Y si es con otra persona porque vives en otro sitio más lejos, pues también te invito a que puedas llegar a probarlo, incluso a que puedas comentarme cómo te has sentido, qué te ha parecido, cómo lo has vivido, cómo lo has visto, y estaré encantada de poder compartir tus experiencias y de poder enriquecerme con ellas y que seguro que serán maravillosas. Bueno, como ya he dicho, este es mi primer directo y bueno, en principio más o menos ya os he dicho todo lo que yo en principio quería deciros. No sé si alguien tenéis alguna pregunta o alguna cosa que hacerme. Pues bueno, si no la contesto por aquí, pues bueno, más adelante la podré contestar por el WhatsApp. Y estoy encantada de haber hecho este directo. Para ser mi primer directo ha sido toda una experiencia. Voy a continuar con estos directos. En principio cada 15 días voy a hacer un directo. Este es el primero, dentro de 15 días haré otro. Este próximo será acompañada de una persona maravillosa que ya os contaré quién es. Y una compañera, también terapeuta. Y bueno, mi idea en principio es eso, cada 15 días empezar a hacer coger la continuidad de hacer estos directos. Me comprometo aquí en directo a mantener estos directos cada 15 días para ir informándoos. Os invito a que dejéis vuestras sugerencias, a que me preguntéis lo que queráis y yo así, pues bueno, estaré dispuesta a contestaros todo lo que preguntéis y a resolver las dudas. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo, muchos besitos. Que tengáis una feliz noche, soñadores. Adiós.